En un mensaje conjunto, los representantes de México y de Canadá reafirmaron su compromiso por cerrar filas para llevar a buen puerto la modernización del TLCAN. Aquí están los detalles. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se encuentra en una etapa muy avanzada, pero también hay puntos por resolver. Así lo expresó el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray tras su reunión con Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. El funcionario expresó que hoy más que nunca, tres naciones comparten principios, valores y objetivos comerciales comunes. Esta es una negociación trilateral en la cual estamos convencidos que existe una gran oportunidad. Estamos frente a una coyuntura que habrá de definir si esta región, la región de América del Norte, capitaliza su potencial de ser la región más competitiva del mundo en las próximas décadas. Por su parte, Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, expresó que los lazos entre México y Canadá son fuertes, lo cual ha permitido, dijo, hablar de la seguridad y comercio, para encontrar la mejor manera de prosperidad de toda América del Norte. Todos los países nos vamos a beneficiar de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Hemos estado trabajando durante casi un año en la modernización del TLCAN y hemos hecho muy buen progreso. Canadá también cree que vamos a tener una modernización del TLCAN, ganar, y es algo posible y es algo en lo que estamos trabajando ahora. En la reunión, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo indicó que la construcción de una buena relación entre los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México ha sido prioridad para los futuros trabajos comerciales, que a casi 11 meses de iniciada, 2/3 partes están avanzadas. Estamos muy esperanzados que antes de terminar este año, Canadá y México puedan decir que fuimos actores fundamentales para la creación de la zona del comercio del Asia-Pacífico con altos estándares. El objetivo de las reuniones, trabajar de manera armónica y defender la esencia trilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Alejandro González, 21 Noticias.